would like to do now is to give you basically a summary of the settlement of these various barbarian tribes. Lo que quiero darles a ustedes es un resumen de este asentamiento de estas diferentes tribus bárbaras, un resumen del asentamiento de estas diferentes tribus bárbaras. We're going to begin with what are referred to as the Aryan Visigoths. Bueno, vamos a comenzar con lo que conocemos como los visigodos arrianos. And we call them Aryan Visigoths because this was a tribe that was converted to heretical Arianism. Y los llamamos visigodos arrianos porque estos fueron tribus que se convirtieron al arrianismo. Now, the Roman Empire's last stand militarily Bueno, el imperio romano permaneció militarmente. against these Germanic invaders Imagino estos invasores, germánicos. was at the Battle of Adrianople in 378. Y esto ocurre, esta oposición militar ocurre en la batalla. What is the name of the battle? The Battle of Adrian. La batalla de Adriano. And in that battle, the Roman legions were defeated by the Aryan Visigoths. Aquí en esta batalla, los ejércitos romanos fueron vencidos por los visigodos arrianos. Subsequently, the king of the Visigoths, Bueno, subsecuentemente, el rey de los visigodos, a man named Alaric, que se llamaba Alaric, invaded Italy in 401. él invadió Italia en el 401. The Visigoths took the city of Rome in 410. Los visigodos tomaron la ciudad de Roma en el 410 For 3 complete days, they plundered the city of Rome, y sometieron por 3 días a la ciudad de Roma. but the complete destruction of the city was avoided Pero se evadió la destrucción completa de la ciudad through the diplomacy of the Roman bishop. por medio de la diplomacia de los obispos romanos. Now, this was a pretty significant event in the history of Western civilization. Esto es un evento significativo en la historia de la civilización occidental. This victory of the Visigoths was the first time in 800 years Esta victoria de los visigodos fue la primera vez en 800 años that the city of Rome had been taken by a foreign enemy. en la cual la ciudad de Roma fue tomada por un enemigo extranjero. Now, these Visigoths eventually left Italy and made their way to Spain. Bueno, estos visigodos eventualmente invadieron a Italia y continuaron hacia España, Where they established a formal Visigothic kingdom in 426. y en el 426 establecieron un reino visigodo. They would rule the country of Spain until they were overrun by the Muslims in the 8th century. Y reinaron en España hasta que fueron vencidos o fueron desplazados por los musulmanes en el siglo VIII. Now, the Visigoths had been converted to Arian Christianity Bueno, los visigodos se habían convertido al cristianismo arriano by a man named Ulfila, por un hombre que se llamaba Ulfila, who evangelized the Visigoths to the Arian faith. Este Ulfila los evangelizó para convertirse a la fe arriana. The Visigoths spread their Arian faith to the other Germanic, or many of the other Germanic tribes. Los visigodos expandieron su fe arriana a las otras tribus germánicas. Now, I'd like to turn to the group
we've referred to as the Vandals. Quiero ahora referirme a un grupo que se llama los vándalos. The Vandals were a Germanic tribe that crossed the Rhine River in 407. Los vándalos eran unas tribus germánicas que cruzaron el río Rhin, ¿ya? El Rin, que cruzaron el Rin en el 405, 405, ¿ya? 407. En el 407. Los vándalos cruzaron el Rin en el 407. And they proceeded to wander all across Western Europe. Y ellos procedieron a expandirse a lo largo de Europa Occidental, Including making their way through what we would call today France and Spain, e hicieron, pues, incluyendo la ruta de lo que nosotros llamamos ahora Francia y España. and in 429 they crossed the Straits of Gibraltar En el 429 cruzaron el Gibraltar and settled on the northern coast of Africa. y entonces allí se establecieron en la costa norte de África. They became very powerful rulers throughout North Africa, Ellos llegaron a ser unos gobernantes muy poderosos a lo largo del norte de África. and they took the important Christian city of Carthage in 439. Y en el 439 tomaron la ciudad de Cartago, que es una ciudad muy importante. 429. 39, ¿eh? Yeah. 39, perdón. 439 toman a Cartago. Now, a short time later, they crossed the Mediterranean Sea En un tiempo corto, después cruzan el mar Mediterráneo and invaded southern Italy. y ellos invadieron la parte sur de Italia. And they successfully occupied Sicily, Corsica, and Sardinia. Y con éxito ocuparon a Córcega, a Sicilia y a Sardinia. They eventually made their way north and captured the city of Rome in 455. Eventualmente, en el 455, hacia el norte, llegaron a tomar la ciudad de Roma. The destruction to the city was much greater than the destruction that had been caused by the Visigoths. La destrucción de la ciudad en esta ocasión fue mucho mayor que la destrucción que habían causado antes los visigodos. However, once again, the burning of the city of Rome Nuevamente, una vez más, quemado que sufrió la ciudad de Roma was avoided through the negotiations conducted by the Bishop of Rome este quemado que sufriría la ciudad de Roma fue evitado nuevamente por la intervención del obispo de Roma. No fue quemada por la intervención del obispo de Roma, who at that time was Leo I, quien en ese entonces era León I. and he negotiated with the Vandal general, a man named Genseric. Y él negoció con un vándalo que se llamaba Gensérico. Digamos que Gensérico, normalmente se le coloca una O al final. Gensérico. Now, from the perspective of the Christian church, Ahora, desde la perspectiva de la iglesia cristiana, the rule of the Vandals in North Africa was disastrous for the church. el gobierno que tuvieron los vándalos en el norte de África fue algo desastroso para la iglesia. Bishop Augustine of Hippo, his death occurred during the siege of the Vandals in 430. La muerte de Agustín ocurre porque sitiaron toda la área de Hipona y allí muere Agustín, en el sitio de Hipona. The point in terms of church history that I would like you to bear in mind Bueno, el punto de la historia de la iglesia que quiero que tengan en mente is that the invasion of the Vandals marked the end of the brilliant history of the church in North Africa. es que el gobierno de los vándalos marcó el fin
del dominio de la iglesia en el norte de África. Now, nearly a century later, Y casi un siglo después, the Vandals were conquered by General Belisarius, los vándalos fueron conquistados por este conquistador que se llamaba Belisario during the reign of Emperor Justinian. durante el reino del emperador Justiniano. I'd like to turn now to an area in Western Europe that was referred to as Gaul. Bueno, ahora quiero pasar a un área, a hablar de un área que se reconoce como Galia. During most of the 5th century, Durante la mayoría del quinto siglo, this area that was called Gaul esta área que se llamaba Galia was divided between a Germanic tribe called the Burgundians estaba dividida entre una tribu que se conocía como los burgundios, who were another tribe that had converted to Arianism, que eran otra tribu que se había convertido al arrianismo, los burgundios, and a people called the Franks, y otro pueblo que se llamaba los francos, who were still pagans. que todavía permanecían siendo paganos. Within a relatively short period of time, the Burgundians assimilated Y más o menos en un periodo corto de tiempo, los burgundios asimilaron, into the local culture, o se asimilaron, se ajustaron a la cultura local. and before long, many of them had converted to Nicene Orthodoxy. Y no pasó mucho tiempo para que algunos de ellos se hubieran convertido a la ortodoxia nicena. In 516, their king, a man named Sigismund, En el 516, su rey, que se llamaba Sigismundo, the king converted to Orthodox Christianity. Sigismundo se convirtió al cristianismo ortodoxo. Can you tell me the year again? The year? Yeah. 516. Esto fue en el año 516. And before long, shortly thereafter, the whole area occupied by the Burgundians was converted to Orthodox Christianity. Y no pasó mucho tiempo para que toda esta área ocupada por los burgundios se convirtiera al cristianismo ortodoxo. Now, the other tribe that was in this area of Gaul, the Franks, Ahora, la otra tribu que ocupaba esta región de Galia, que eran los francos, at first were kind of a wild alliance of many independent tribes. en un principio era una unión salvaje de muchas tribus independientes, Until there was a unity formed among these Frankish tribes hasta que hubo una unidad formada entre estas tribus francas, with the establishment of what we know to be the Merovingian Empire, que llega a ser lo que nosotros llamamos el imperio, es la dinastía merovingia. La dinastía merovingia, la unión de estas tribus formó la dinastía merovingia. The Merovingian dynasty takes its name from its founder, a man named Merovius. Si toma el nombre de su fundador, llamado Merovio. Now, a man named Clovis was the greatest of the Merovingian kings. Un hombre que se llamaba Clovio fue el más destacado entre esta dinastía merovingia. And Clovis was the grandson of Merovius. Clovis era el nieto de Merovio. And Clovis was married to a Burgundian princess who had converted to Orthodox Christianity. Clovis se casó con una princesa merovingia que se había convertido al cristianismo ortodoxo, Orthodox Christianism. And his wife was constantly at him to convert to Christianity. Y su esposa constantemente lo estaba urgiendo para que se convirtiera al cristianismo. And before a major battle,
Clovis promised his wife that if he was victorious in the battle, that he would give God the victory. Clovis le dijo a su esposa que tenía una batalla importante, dijo que si Dios le daba la victoria, entonces él le concedía a Dios el mérito de esa victoria. As a result, on Christmas Day in 496, Y como resultado del día de Navidad en el 496, Clovis was baptized along with a number of his nobles. Clovis allí, como resultado de la victoria, fue bautizado junto con una gran cantidad de nobles de su dinastía. Shortly thereafter, most of the Frankish people converted to Orthodox Christianity. Y no pasó mucho tiempo cuando todo este pueblo franco ya se había convertido al cristianismo ortodoxo. In 534, En el 434, the Burgundians were conquered by the Franks, los burgundios fueron conquistados por los francos. and as a result, the whole area of Gaul Y como resultado, toda el área de Galia was united under Merovingian rule. se unió bajo el gobierno de los merovingios. Now we can take a look at Britain. Ahora vamos a mirar las Islas Británicas. When the disaster started to occur in the Western Empire, Cuando comenzó a ocurrir desastre en el Imperio Occidental, the Roman legions were withdrawn from Great Britain, las legiones romanas fueron expulsadas de Gran Bretaña. and many of the Christians in England at that time left with the Roman legions. Y muchos de los cristianos que vivían allí en ese entonces se fueron con las legiones romanas. In the 5th century, Allí en el quinto siglo, the Germanic tribes of the Anglo-Saxons las tribus germánicas de los anglosajones, made their way into England ellos entraron a Inglaterra and conquered the country. y conquistaron el país. Now, Ireland at that time was separate from England, En ese entonces, Irlanda estaba separada de Inglaterra. but interesting, unlike England, Ireland was never occupied by the Romans. Y de manera interesante, Irlanda, justo como Inglaterra, no había sido ocupada por los romanos. But through other means, the Christianity was brought into Ireland before the downfall of Rome. Sin embargo, por otros medios, el cristianismo entró a Irlanda antes de la caída de Roma. The Christianization of Ireland is generally attributed to a man named Patrick. La cristianización de Irlanda se le atribuye a un hombre llamado Patrick. Patrick had tremendous success in his evangelization of the Irish people. Patrick tuvo tremendo éxito evangelizando al pueblo irlandés. Not only were a large number in Ireland converted, No solamente cuando un gran número de irlandeses se convierte, but monasteries were established as centers of learning. sino que se establecieron monasterios como centros de aprendizaje. Now we're going to return to the general condition of the Western Roman Empire. Ahora vamos a retornar a la condición general del Imperio Romano Occidental. But I want you to get a sense of how extensive the Germanic tribes were in the areas that they conquered in the West. Pero quiero que vean cómo estas tribus germánicas tuvieron un efecto sobre el occidente. In the 5th and 6th centuries, absolute chaos existed in the city of Rome. En la ciudad de Roma, más o menos para el siglo V y VI, había un caos reinante. The Eastern Roman Empire under the emperor in Constantinople
Constantinople, el imperio romano de Occidente, allí en Constantinopla, refused to intervene and protect the empire in the west. se rehusaron a intervenir y a proteger el imperio en el occidente. And as a result, the various barbarian tribes would put some guy in place as the emperor. Okay, can you say that again, please? As a result of the Eastern Empire's refusal Y to como resultado de ese rehusarse del imperio occidental come to the aid of the West, para venir a ayudar al occidente, the German tribes would come into the area of Rome, dice, the German tribes, Germanic tribes, estas tribus germánicas se trasladaron hacia Roma. and they would just kind of create puppet emperors who they would replace at will. Y ellos simplemente crearon emperadores allí emperadores papales que ellos podían quitar y poner a su propia voluntad, o sea, tener una manipulación del poder. Now, eventually, the barbarian army that existed in Italy Eventualmente, el ejército bárbaro que estaba allí en Italia, revolted and elected their king, ellos se rebelaron y eligieron su rey, a man named Odoacer. un hombre que se llamaba Odaocer. Odaocer, ¿es que? 476, the last actual Roman emperor, Y en el año, what is the year? 476, En el año 476, el último de los emperadores romanos, a man named Romulus Augustulus, se llamaba Romulus Augustus Lustus. was deposed, and this man Odoacer became basically the king of Italy. Este hombre fue depuesto y Odoacer llegó a ser entonces el rey de Italia. Other than the fact that he was the last officially recognized Roman Empire in the West, Bueno, el hecho de recordar a este hombre, Romulus Augustulus, es que fue el último emperador romano que fue depuesto. now things start happening rapidly now in the area of the city of Rome. Bueno, comenzaron a ocurrir cosas rápidamente en el área de la ciudad de Roma. If you remember, I mentioned the fact that Rome continued to be this, the goal of every conqueror. Bueno, y considerando el hecho que les hablé antes de que Roma consideraba siendo el objetivo de cualquier conquistador en el mundo. At the end of the 5th century, Y al final del quinto siglo, the Ostrogoths Lo- invaded Italy, los astrogodos invadieron Italia. which is just a different Germanic tribe. Esta es una tribu germánica diferente. And the Ostrogoths Y estos astrogodos, in 493, en el 493, their leader, a man named Theodoric, overthrew Teodoro fue el que derrotó a Odaocer. And Theodoric and the Ostrogoths took over control of Rome and most of Italy. Y este Teodoro de los astrogodos tomó el control de Roma y el norte de Italia. Here you can see the Huns, Attila and the Huns Aquí- coming out of the east. Aquí tenemos a Atila y los hunos que vienen del oriente. Miren, This is Rome and Italy right here. aquí justo en este lugar tenemos a Roma y a Italia. This is North Africa where the Vandals, the area that they conquered. Esta es el área que los vándalos conquistaron después de haber cruzado el estrecho de Gibraltar. The important city of Carthage. Aquí tenemos la ciudad de Cartago. You have the Angles and the Saxons who went into England. Tenemos a los anglosajones, los francos, allí entrando a Galia. And the Franks and the Burgundians, that this is the area that's referred to as Gaul. Y bueno, y tenemos también a los francos que invadieron esta región que llamamos Galia.
this point, then, we have the Byzantine Empire under Emperor Justinian, A este punto tenemos el Imperio Bizantino con Justiniano. decide that he was going to recapture the Western Roman Empire. Y él decidió que iba a recapturar el Imperio Occidental, el Imperio Romano Occidental. And the Byzantine forces under General Belisarius Y las fuerzas bizantinas bajo el general Belisario defeated the Ostrogoth king Theodoric vencieron al rey visigodo Teodoro in 526. en el 526. After temporarily ruling Italy, Y después de gobernar sobre Italia temporalmente, the Byzantines were unable to defend Italy against the invasions of another Germanic tribe called the Lombards. y los bizantinos no fueron capaces de impedir a otros invasores llamados los lombardos. I think, you know, I would never expect you to remember all of these Germanic tribes and the sequence Bueno. in which they came. Bueno, nunca espero que ustedes recuerden todas estas tribus germánicas y la secuencia que les menciono, But what I want you to be aware of is the nature of the invasions in the 4th and 5th century as you have one Germanic tribe after another coming into Italy. y lo que quiero es que ustedes vean cómo es que es el impacto y la influencia de todas estas invasiones, porque ocurre una invasión detrás de la otra, ¿cierto? Y esto es el impacto que ocurre en el Imperio Romano. In 565, the Emperor Justinian died, En el 565 Justiniano muere. and following his death, the Byzantines basically withdrew from Italy and let the Lombards have it. Bueno, y los bizantinos son sacados de Italia y deja que los lombardos la tengan. The Lombards took control of Rome and Italy Los lombardos toman control de Roma y de Italia in the late 6th century en los últimos años del sexto siglo and maintained control of Italy for the next 2 centuries. y mantienen control de Italia por los siguientes 2 siglos. So, after being ruled by the Roman Empire from 27 BC, Can you say that again, please? after being ruled by the Roman Empire Después de ser gobernado por el Imperio Romano, from 27 BC desde el 27 antes de Cristo to AD 476, hasta el 476 después de Cristo, Italy found itself under the reign of 6 different ruling groups Italia se encuentra a sí misma siendo gobernado por 6 grupos diferentes de gobernantes over the next 300 years. durante los siguientes 300 años. And the whole attraction for all of these kings and tribes Y después de ser toda la atracción para todos estos reyes y tribus, was to capture the great historic prize of the city of the Caesars, the city of Rome. el premio que perseguían era tomar la ciudad de Roma como un premio. And this attraction and obsession with the Roman Empire Y esta atracción, esta obsesión con el Imperio Romano would continue in European affairs continuaría en asuntos europeos for the next 2 millennia. por los 2 siguientes milenios. Now is turn our attention more specifically to the developments in the Western Church Ahora lo que quiero hablar es de detalles más específicos del desarrollo de la Iglesia Occidental. during the same period of 400 to 590. Durante el mismo periodo del 400 al 590. The political and social turmoil that began with these barbarian invasions Bueno, toda esta convulsión política que ocurre con estas invasiones bárbaras
mark a turning point in the history of the Western Church. Marcaron un punto de quiebre en la historia de la iglesia occidental. As we discuss the growth of the power and authority of the Roman Church, Mientras nosotros discutimos el crecimiento del poder y de la autoridad de la Iglesia Católica Romana throughout the Middle Ages, a lo largo de la Edad Media, you should remember that growth has its origins in this period of time. ustedes tienen que tener en cuenta que este crecimiento tuvo su origen durante este periodo de tiempo. The Roman Church takes on a prominent position La Iglesia Romana toma una posición muy prominente, because in the West, the Roman Church was the only link or connection porque en el occidente la Iglesia Romana era la conexión que había to the prestige and traditions of the ancient Greco-Roman Empire. para el prestigio y las tradiciones del Imperio Greco-Romano. But more importantly, the church, Y más importantemente, la Iglesia, in the person of the Roman bishop, en la persona del obispo romano, filled a leadership vacuum that was desperately needed at the time. llenó el vacío de liderazgo que se necesitaba con desespero en ese entonces. Now, Justo Gonzalez, in his history of the Christian church, Justo González, en la historia de la Iglesia cristiana, says that the barbarian invasions were what brought the great upsurge él dice que las invasiones bárbaras fueron los que trajeron toda esta convulsión in the Pope's authority. en la autoridad papal. During this time of chaos and disorder, Durante este tiempo de caos y de desorden, the Bishop of Rome provided the leadership that was needed el obispo de Roma proveyó el liderazgo que se necesitaba for regaining social and political stability in the area of Rome. para reganar la estabilidad social y política en el área de Roma. And the first major bishop of Rome that we meet is Leo I. Y el primer obispo de Roma que conocemos se llamaba Leo I. Leo I. Leo I is a prime example of the kind of leadership that was furnished in the person of the Bishop of Rome. León I es como el ejemplo claro de esta personificación del obispo de Roma en cuanto a su carácter. Leo I was the Bishop of Rome from 440 to 461. Él fue el obispo de Roma del 440 al 461. And it was Leo who almost single-handedly provided the leadership Y fue Leo casi que solo el que proveyó el liderazgo, which protected the people in the city on several occasions. quien protegió a las personas de la ciudad en varias ocasiones. In 452, Italy was invaded by Attila and the Huns. En el 452, Italia fue invadida por Atila y los hunos. And because he had no military opposition from the empire, Y como este no tenía oposición militar de parte del imperio, he was marching with his army directly into the city of Rome. él estaba marchando directamente con su ejército a la ciudad de Roma. And in the absence of any civil leadership, governmental leadership, Y bajo la ausencia de una carencia o bajo la ausencia de este liderazgo gubernamental, it was actually Leo who left the city of Rome and walked out and met Attila before he reached the city. fue Leo I el que reunió al pueblo y caminaron a encontrarse con Atila. And bear in mind, this was a relatively small man who was an ecclesiastic. Y tengan esto en mente, un hombre pequeño que pertenecía a la iglesia And he just starts walking out to meet
Attila the Hun, who was known as the scourge of God. Pueden imaginarse ustedes a este León I marchando a encontrarse con Atila que se consideraba como la ira de Dios, era considerado como la misma ira de Dios manifestada. And as a result of the discussions that Leo had with Attila, Y como resultado de las discusiones que tuvo este León I con Atila, Attila made a decision to not to attack Rome. Atila tomó la decisión de no atacar a Roma. And he turned his army around and left the area. Él simplemente tomó a su ejército y se fue del área. In 455, Leo was unable to stop the attacking Vandals, En el 455, León I no fue capaz de detener a los vándalos que atacaban. but as I mentioned earlier, it was Leo who negotiated with the Vandal general Genseric, Pero como vemos, fue León más adelante quien pudo negociar con el general Gensilio. in which Genseric agreed not to burn the city. Y entonces pudo conseguir que Gensilio no quemara la ciudad. Now, these are but two examples of the type of leadership that was exhibited by the Bishop of Rome. Bueno, estos son dos ejemplos del tipo de liderazgo que exhibía el obispo de Roma. And I'm sure you could understand that this kind of leadership Y estoy seguro que ustedes pueden entender que este tipo de liderazgo gave Leo a position of great authority with the people of the city of Rome. le dio al León una posición de gran autoridad entre las personas o el pueblo de Roma. And the point to bear in mind Y el punto que ustedes deben de tener en mente is that in the years ahead, es que en los años the siguientes people of Rome would remember that it was the Bishop of Rome who came to their defense. las personas de Roma deberían de recordar que era el obispo de Roma el que venía a defenderlos. Now, in 461, Leo died, Ahora, en el 561, el León muere and he was succeeded by a series of Roman bishops y fue sucedido por una serie de obispos romanos who were just not able to provide the same kind of leadership that Leo did. que no fueron capaces de proveer el mismo liderazgo que León I proveyó para defender la ciudad. When Pope Benedict I Cuando el Papa Benedicto I died in 579, murió en el año 579, the Lombards began besieging the city of Rome again. los lombardos comenzaron a sitiar la ciudad de Roma nuevamente. The successor to Benedict, Pelagius II, Y el sucesor de Benedicto, Pelagio II, he saved the city from the Lombards at that moment by basically purchasing the peace. él salvó a la ciudad de los lombardos básicamente comprando la paz. He gave to the Lombards a large quantity of valuable possessions of the Roman Church. Le dio a los lombardos grandes cantidades de preciosas posesiones de la Iglesia Católica. Now, it was at that point where Pelagius II is the first bishop En ese punto, Pelagio II era el primer obispo to initiate an association with the Merovingian dynasty in Gaul. es el primero en iniciar una An alliance. sí, es el primero en iniciar una alianza con los merovingios, Who he hoped that the Merovingians, the Franks, would attack the Lombards. y él esperaba al hacer esta alianza que los francos atacaran a los lombardos. Shall I ask?
¿no? Yes. Origins, yeah, right here. Yeah. Now I want to take just a moment to make a couple of comments regarding the origins of papal authority. Bueno, vamos a hacer unos cuantos comentarios con respecto a los orígenes de la autoridad papal. Leo I was by far the most capable bishop until Gregory I came to the papal chair in 590. León I fue uno de, o mejor dicho, fue uno de los de más grande influencia antes de que llegara Gregorio, Gregory I. antes de que llegara Gregorio I o Gregorio I. And what is the year? 590. En el 590. Leo made considerable use of the Latin title Leo usaba mucho este título latino de papas. which is the term from which we get the word pope. De allí es donde nosotros tenemos la palabra papa. Now, in addition to his civil leadership, Bueno, en adición a su liderazgo civil, Leo also exercised considerable spiritual leadership as well, él también ejercitaba un liderazgo espiritual considerable, especially with respect to the major theological controversies going on at the time. especialmente en lo que concernía a estas controversias teológicas que habían surgido en ese entonces. For instance, it was Leo's letter in which he described his theological position Tenemos como ejemplo esta carta teológica que él escribió para describir cuál era su posición teológica during the debate over monophysitism, durante el debate del monofisitismo. and his letter was pivotal to the Council of Chalcedon, Y su carta fue primordial para el concilio de Calcedonia, declaring the church's orthodox position of diophysitism. para declarar, One of the theological controversies in the East bueno, las controversias teológicas en el Oriente was monophysitism, era el monofisitismo. and this was the heretical view that Christ only had one nature. Y esta es la perspectiva herética que reclama o que proclama de que Cristo solamente tiene una naturaleza. Monophysitism. Mono uno, fisitismo, naturaleza. At the Council of Chalcedon, the church declared that diophysitism was the orthodoxy of the church. Y allí en el concilio de Calcedonia se declara de que el diofisitismo es la posición oficial de la Iglesia Ortodoxa. And basically what diophysitism means is that Christ was fully God and fully man. Y básicamente lo que proclama el diofisitismo es que Cristo es completamente Dios y completamente hombre, dos naturalezas en una. He had a divine nature and a human nature. Él tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. And Leo was instrumental in the church coming to that conclusion. Y para llegar a esta conclusión, Leo fue un instrumento que Dios usó para defender la ortodoxia. León, perdón. In terms of the origins of papal authority, En términos del origen de la autoridad papal, Leo used the spiritual influence that he had León usaba o usó la influencia espiritual que él tenía to establish the position of Pope para establecer la posición del Papa as this leader in the whole Christian church. como este líder en toda la iglesia cristiana. Leo was convinced that Christ had made Peter and all of his successors León estaba convencido de que Cristo había hecho a Pedro y a todos sus sucesores the rock on which the church was to be built.
la roca sobre la cual la iglesia debía de ser edificada. Therefore, in Leo's mind, Por lo tanto, en la mente de León, the Bishop of Rome as Peter's successor el obispo de Roma como el sucesor de Pedro, was the head of the whole Christian church. era la cabeza de toda la iglesia cristiana. During his time as Pope and in his writings, Durante su tiempo como papa y sus escritos, Leo made many of the same claims to power that future popes would make and were able to actually carry out. él hizo muchos de esos reclamos que más adelante otros reclamos de autoridad que más adelante otros obispos usaron y los llevaron a cabo. But Leo was important because he was the first bishop of Rome that put this whole issue on the table, that the Bishop of Rome was the head of the church. Y Leo fue importante porque él fue el primero que puso sobre la mesa este asunto de que el obispo de Roma debería de ser la cabeza de toda la iglesia. Now, in terms of some distinctive marks of ecclesiastical development at this time, En términos de estas marcas distintivas de desarrollo de la iglesia en este entonces, del poder de la iglesia en este entonces, despite the upheaval and the chaos that existed during this period, bueno, a pesar de todo este caos y este desorden que ocurría, the internal organization and life of the church continued to develop. la organización interna de la iglesia continuaba en desarrollo. Number one, the hierarchy of the church Número uno, la jerarquía de la iglesia continued to grow both in numbers and in levels of authority. continuaron creciendo en ambos, en números y en niveles de autoridad. The church continued to have clear divisions La iglesia continuó teniendo claras divisiones between the positions of patriarchs, archbishops, entre la posición de patriarcas, arzobispos, city bishops, and the lower clergy. Obispos de la ciudad y el clero inferior. Most importantly, it was during this time Más importantemente fue durante este tiempo that the concept of a monarchical bishop en que el concepto de un obispo monárquico became an increasing reality within the hierarchy of the Western Church. llegara a ser una realidad creciente dentro de la jerarquía de la iglesia, Monarchical. una iglesia monárquica. The idea that the church in the West, the hierarchy was like this. En la iglesia de Occidente la jerarquía era así. And this is the Pope. Y acá arriba está el Papa. Number two, Número dos, there was an increasing emphasis on liturgical worship. hubo un énfasis creciente en la adoración litúrgica. During this period, the Mass increasingly became the focus of Christian worship in the West. Y durante este tiempo, la misa llegó a ser el centro de la oración en el occidente. And the development of the Mass liturgy Y el desarrollo de la liturgia de la misa reinforced the power of the clerical priesthood. reforzaba el poder del sacerdocio clerical. In addition, Mariology Y en adición, la mariología and the worship of saints and their relics y la adoración de los santos y de las reliquias take on increasing importance continuaron tomando una importancia creciente both in the West and the East. en ambas partes, en el occidente y en el oriente. And finally, it was during this period where the church began to place significant stress upon the sacraments. Y finalmente fue en este periodo donde la iglesia comenzó a colocar un énfasis especial sobre los sacramentos.
the role of baptism in regeneration was more and more emphasized. El papel del bautismo en la regeneración se enfatizaba más y más. And the church's role in salvation Y el papel de la iglesia en la salvación was emphasized because the clergy was the source of the sacraments. era enfatizado porque la iglesia era la fuente de los sacramentos.